Bienvenido nuevamente a otro capítulo de Finanzas del Día a Día. Vamos a continuar con los temas del capítulo anterior y con los mismos invitados. Nuestros invitados de lujo. Hoy les acompaña Cristian Álvarez, Mario Enríquez, Guarocuya Félix y Enrique. Fíjate que... nos habíamos quedado con la pregunta Uy, hace como 15 días de eso. Tuve que tomar nota en un papel, pero me acuerdo. La memoria a veces me falla, pero yo me acuerdo que era algo sobre la deuda cuasi fiscal. Sí, así es. Tú me dijiste, ok, ¿cómo explicamos esto? De manera llana. Para que no se entienda. Miren, sí, la economía utiliza un lenguaje un tanto esotérico para que no nos entiendan. Es como el brujo de la tribu, ¿no? Los economistas han convertido en eso. Pero simplemente sentido común aplicado a rajatabla. Eso es lo que es la economía. Y explicando cuasi fiscal desde el sentido común, se llama cuasi fiscal aquella deuda, en este caso que tiene el Banco Central, que en realidad no es del Banco Central, es del gobierno. Pero el gobierno la mantiene dentro del Banco Central. Dice, no, esto lo mantengo allí, porque cuando yo transparento mi nivel de deuda total, si yo debo 10 y el Banco Central debe 20, aparece que el gobierno solo debe 10. Pero en realidad el gobierno debe 120. Lo está manteniendo fuera del balance. Hay como un truqueo ahí. Hay un truqueo contable, vamos a decirlo así. Es decir, mantengo dos contabilidades. Y aunque soy el dueño arriba de las dos contabilidades, pero la veo solo segmentada, la veo separada. Entonces, tú y yo estamos en la misma familia, Banco Central y gobierno. Tú eres del gobierno, el Banco Central. Pero yo, para dar una percepción de que debo menos, digo, no, es que 20 lo debe. Eso Mario. Es el que lo debe él. Exacto. Yo no. Sí. Es así, más o menos. Y nosotros que todo lo que escuchamos con la palabra fiscal, entendemos que es tema de impuestos, tributarios. No necesariamente. Cuando hablamos de lo fiscal, por lo regular, engloba varias dimensiones. Lo primero es el ingreso, el gasto y el crédito. Ahí se engloba toda la parte fiscal. Digamos que en la cotidianidad le llamamos fiscal a la parte tributaria. La parte tributaria es una parte que está clasificada dentro de los ingresos del sector público. Porque los ingresos no solo son los tributos, es todo aquello que le genera ingreso al sector público, al Estado. Entonces, cuando nos referimos ahora, que está muy de moda el tema de una reforma fiscal, debería de abarcar todos esos aspectos. Abarca el ingreso, el gasto y el crédito. Y en la práctica termina abarcándolo. Porque cuando tú haces una reforma que incrementa los ingresos, mejora la capacidad de pago del gobierno. Por lo tanto, estás tocando la deuda. Si tocas al mismo tiempo la parte del gasto, porque la tocas, porque estás incrementando el gasto, probablemente si tienes más ingresos, mejoras la cantidad de gasto. Otra cosa es que cuando se habla de la reforma, que a mí no me gusta hablar de... Aquí ahora han acuñado el concepto, ya hace unos 15 años, de reforma fiscal integral. A mí nunca me gustó ese concepto. Yo prefiero hablar de una fiscalidad diferente, de una nueva fiscalidad para la República Dominicana, porque el mundo cambió. Piensa que hasta marzo del año pasado no teníamos acceso global, como lo tenemos ahora, y para cada ciudadano, a lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Y ChatGPT. Entonces hoy en día ChatGPT es una herramienta que todos los que estamos aquí utilizamos de manera cotidiana para consulta o para que te dé ideas de cómo organizar la estructura de un informe o para hacer determinados cálculos o para hacer un análisis de mercado. Y eso, la estructura fiscal de un país, es decir, de ingreso, gasto y crédito, tiene que contemplarlo porque te cambió el mundo. Sí. Te cambió muy rápido. Mira que uno de los temas que yo siempre he tratado y debatido es cómo nosotros hemos tratado de perseguir los negocios digitales con una estructura fiscal, ya hablando de la parte tributaria, que no se adapta a... No tiene las herramientas para poder perseguir esa parte. Tiene que relacionarla con dos cosas. Primero, con la imposición que tienen las comunicaciones. Porque resulta que es el paso previo. Si yo no tengo internet o acceso a internet, no tengo acceso a la mayoría de esas herramientas. Lo primero que tengo que tener es un acceso, digamos, a bajo costo al internet. Si es una sociedad que está apostando por las nuevas tecnologías de información, incluyendo la inteligencia artificial, ¿qué tengo que comenzar abaratando? El acceso a las comunicaciones. Hoy en día la comunicación es un bien público tan necesario como el suministro de educación o de salud.
Si lo tratáramos como bien público, entonces deberíamos de, por ejemplo, quitar el selectivo al consumo que tiene. Me corrijo a mí mismo. Digamos que es un bien privado que genera cierta exclusión cuando yo lo uso, pero es un bien privado que tiene carácter público, de herramienta pública, como el transporte, las comunicaciones más o menos igual, o la salud o la educación. Y hoy en día es un bien básico. ¿Qué ocurre cuando tú te quedas sin internet? ¿Qué pasa, Enrique, en tu vida diaria? De joven, o sea, ¿qué pasa? Una locura. Nada, literalmente. Pero, o sea, se detiene todo. Se te detiene la vida prácticamente, sí. ¿No? O sea, lo que pasa es que no pasa nada. Exacto. Es decir, que pasa todo. Te pasa todo, ¿no? Te pasa por el lado todo. Dan un ejemplo de un día sin internet para ti o de un rato sin internet. De un rato sin internet. O sea, sí, perder comunicación con todo el mundo, por ejemplo. O sea, todo el tema incluso de trabajo, de clase. Por ejemplo, hace poco estaba en la universidad y como estaba en pandemia, el tema de que toda la universidad era virtual, si se iba el internet, no había nada. O sea, no había forma ni de trabajar. ¿Y qué pasa ahora, por ejemplo, en tu vida laboral? Se detiene absolutamente todo, no puedo hacer nada. En Startup se fue el internet y ¿qué pasó? Nada. Tenemos que cerrar la oficina. Cerrar la oficina, tomar un café todo está en la y nube. esperar que vuelva. Todo está en la nube. Sí. O sea, ya no tenemos servidores, comenzando por ahí. Hace 10 años necesitamos servidores. Ya hoy lo que tenemos son plataformas que te dan acceso a un servidor que está en la nube. Sí. Es decir, está en otro lado, ¿no? Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Relacionando esto, perdón, Cristian, que te interrumpí. Relacionando esto con los impuestos, con la parte tributaria, una buena estructura tributaria que tiene que tomar en cuenta hoy. Que eso es diferente, el tratamiento que tenemos que darle hoy, a como lo teníamos hace 5 años, o a como hace 3 años, o desde antes de la pandemia. ¿Tú te imaginas el mundo sin internet? En medio de la pandemia, ¿qué hubiese ocurrido? Bueno, Cuya, hablando de eso, yo me acuerdo que hace poco se debatió un reglamento para grabar las plataformas digitales, pero que no pudo concretarse hasta donde yo sé. O sea, se está hablando de Airbnb, digamos que en principio eso es adecuado, es lo correcto. Lo que sí se planteó, y yo fui de los que planteé públicamente, de que tenía que darse la discusión de la tributación a las plataformas digitales, igual que a los software, en el marco de una reforma más abarcadora, es decir, en el marco de ese famoso pacto fiscal que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, para poder generar la discusión a profundidad. En el sentido, digamos que el administrador tributario está mirando los próximos 30 días y las metas que le está estableciendo el Ministerio de Hacienda, que es el superior jerárquico inmediato. Es decir, la meta que se establece en recaudación para financiar la actividad de gobierno. Mira, y por lo tanto ver los 30 días. Pero una discusión de ese tipo tiene que ser vista a mediano o largo plazo, porque de ahí depende el desarrollo del país. Mira, por ejemplo, además de Airbnb, está Uber. Uber te cambió el mercado de trabajo a nivel global. Y las plataformas. Hoy en día hablamos de economías de plataforma. Ya no son empleos como donde tú tienes un empleador directo, ya tú eres tu propio empleado en el marco de una plataforma. Y en países que han logrado establecer tributaciones adecuadas a esa plataforma, han tenido un acercamiento, valga la redundancia, bastante cercano a esa plataforma, porque incluso yo siempre pongo el ejemplo de Airbnb en España, que sería un referente más o menos cercano de nosotros, de que Airbnb, cuando tú tienes una propiedad en España y una persona la renta, en ese momento Airbnb te hace en las retenciones del lugar. Es la plataforma que lo hace y la envía a la entidad tributaria. Y ese tipo de discusiones deberían es la discusión que está de fondo aquí también. Es decir, en cómo capturar efectivamente el impuesto. Esa es una parte de la discusión. La otra parte es cómo grabar efectivamente el capital, que son dos cosas diferentes. Digamos que una buena estructura tributaria es cuando tú grabas al capital, pero no al medio de producción. Es decir, tú permites que las empresas tengan un marco apropiado. Hablamos del caso en el podcast anterior, hablábamos de las empresas nacientes. Los startups. Sí, una startup necesita un entorno lo más amigable posible. No está generando todavía ingresos suficientes, ni está generando la riqueza.
Entonces lo que tú tienes que grabar no es tanto la startup en sí misma, como grabar el capital que está detrás del startup el día que lo genere. Mira, Son dos cosas diferentes. Sí, sí, Es decir, sí. las empresas necesitan tener un marco muy flexible para operar, pero el dueño del capital es que tiene que pagar realmente la gran cantidad de, digamos, de impuestos para que la sociedad pueda financiar las operaciones de lo que llamamos bienes comunes. Es decir, ¿qué es un bien común? Las carreteras, los puertos, aeropuertos, la salud pública, la educación pública, la seguridad ciudadana. Entonces, esto tiene que financiarlo quien más recursos en términos relativos tiene. Pues sí, mira, uno de los temas que tienen las startups es que están sometidas a las mismas reglas impositivas que una empresa que ya tiene 50 años. 50 no, 100 años en el años, mercado. entonces no puede ser. No puede ahí ser. tiene que haber una segmentación de tratamiento porque es una empresa naciente. Sí, sí. Hablamos de los incentivos en el término del mercado de valores, cuando hablamos del programa anterior. Pero un buen incentivo para poder incentivar el mercado de valores es que las exenciones y incentivos, valga la repetición, para operar en determinados sectores deberían de darse cumpliendo algunos criterios, entre ellos que tú hagas emisiones y te endeudes tras el mercado de valores. Tú consigues varios objetivos por esa vía. Primero, consigue que la empresa que se acoja a los incentivos sea mucho más transparente. Sí, sí, sí. Tenga estandarizada todo su sistema de control, de gobierno corporativo, Sí. que tú mencionabas, Mario, que es fundamental para este mercado. Y luego que tengo todo esto, ya entonces permito que el resto de la gente, la sociedad, pueda participar en el capital de esa empresa. Abro el capital. Y entonces Enrique, que tiene 8,000 pesos guardados, dice, ok, yo voy a poner 4,000 pesos en César Iglesias, que lo poníamos como ejemplo, y ahora voy a poner 2,000 pesos en otra empresa y 2,000 pesos en otra empresa. Está abierto el capital. Entonces, un buen mecanismo que también podría tomarse en cuenta en esta potencial reforma fiscal, no lo sé si va a ocurrir, pero es lo que el gobierno ha dado la señal de que hará, sería introducir de que para tener acceso a los incentivos tributarios y fiscales para el desarrollo de determinados sectores o de empresas, un requisito de que usted en un plazo determinado tenga que hacer emisión a través del mercado de valores, sea una empresa cotizada en bolsa. O que busque mecanismos parecidos, o sea, porque también está el tema de que actualmente el mismo tema del mercado de valores pone a veces la barra muy alta. No, bueno, es que tendría que vamos a las dos cosas, tiene que trabajar ambas cosas, tiene que establecer la vara correspondiente para el sector que vaya a hacer. Ahí sí estaríamos hablando de una reforma integral, porque ahí estaríamos tocando otros, que es lo correcto, otros tocar aspectos. los sectores, porque la reforma, y eso normalmente no se ve como reforma dentro del esquema de la tributación, pero son reformas en el ámbito regulatorio, por lo tanto son reformas estructurales de toda la estructura. Porque nosotros cuando nos hablan de reforma integral, que es un término que usted acaba de mencionar que no le agrada mucho. No, porque la integralidad en el momento que la acuñaron era que se hiciera conjuntamente el ingreso y el gasto. pero que bajáramos Sí. el gasto. Que bajáramos el gasto y subiéramos el ingreso. Este es un país que ya gasta poco en términos relativos. Okay. Muy poco. Otra cosa es que lo poco que tenemos lo gastamos muy mal. Y entonces da la sensación de que gastamos mal. O sea, que compramos más jipetas que por ejemplo, el suministro que tenemos que darle a una clínica en un pequeño pueblo, un pequeño barrio, o deberíamos de gastar más en equipos de educación y materiales educativos en el aula, pero lo gastamos probablemente digamos, en publicidad, por decir algo, ¿no? Gastamos mal, pero gastamos poco en términos relativos. Mira, eso es algo difícil de explicar. Es difícil de explicar. Mira, bueno, Cuya, yo te quiero hacer una pregunta. Sí, o sea, claro, si yo fuera el gobierno, un ministro. Espero que seas ministro y que seas el gobierno. Gracias. Y te buscamos y te preguntamos, Guarocuya, estamos hablando de reforma fiscal. ¿Por dónde tú entiendes que podemos ir? O sea, ¿qué objetivos podemos buscar en esta reforma fiscal? Fíjate que la reforma fiscal es un instrumento. Yo te diría que la primera discusión es el objetivo de desarrollo. El desarrollo. Sí, en el sentido de decir, ok, ¿qué nosotros queremos? Queremos que las empresas sean más concurrentes, sean mucho más abiertas. Es un objetivo del desarrollo. Que las empresas estén más participadas, se financien a un menor costo en el mercado de valores. Porque a fin de cuentas, ¿por qué yo voy al mercado de valores como empresa? Porque me financio más barato y a más largo plazo. Y porque te hago parte de mi capital, tú te atas a mí
Ya. Vamos a decir, en lo bueno y en lo malo. Ok. Es decir, si me va bien, te va muy bien. Si me va mal, pues tú también estás asumiendo el mismo riesgo. Ujú. La idea es que me vaya bien. Entonces, si discutimos que ese es un objetivo, tener empresas más abiertas, que participen en el mercado de capital y establecemos incentivos, como lo que acabo de decir hace un momento, el tipo de reforma es diferente. Ya. Porque voy a generar los incentivos adecuados para que las empresas efectivamente vayan Que haya una al mercado de base capitales. donde el gobierno pueda captar más impuestos. Sí, pero el impuesto, y aquí es un tema importante lo que tú has planteado, Mario, el impuesto es la última fase de todo el proceso desde que tú generas una idea y termina plasmándose esa idea en un bien concreto, un servicio, en un celular o en este servicio de comunicaciones que estamos dándonos la empresa que nos acoge. Sí, sí. Entonces el impuesto es lo final. Pero aquí ponemos el impuesto adelante. Sí. Claro, entonces no puede, tiene que ser al final, no puede ser adelante. Hay que hablar. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Entonces yo diría, primero con un buen diálogo, como estamos haciendo. Lo primero que se hace es un buen diálogo en la mesa, es decir, ok, ¿qué país nos gustaría que fuésemos en los próximos 20 años? Ya. Ya tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y déjame decirte... Que por cierto, yo creo que hay que revisarla ya, porque ha pasado un tiempo. Claro, el gobierno ya debería estar anunciando que en la próxima administración, que comience el 16 de agosto, va a comenzar a hacer la convocatoria, a hacer las revisiones con los documentos técnicos y luego los equipos de trabajo, digamos, con la sociedad, que es abierta, ¿no? Como se hizo la pasada estrategia. Fíjate que yo soy muy optimista, pero optimista moderado, es decir, un optimista con los pies en la tierra. Si nosotros vemos el aporte que dio la actual Estrategia Nacional de Desarrollo, es medible, son tangibles. Si nosotros vemos qué ha sido el país en los últimos 15 años, o sea, de pasar de la crisis de Banninter, 20 años, a tener un país que es la 7ª economía este año de la región, de toda América Latina, tú dices, wow. Claro, tenemos otros retos, pero no hay duda, y todos lo vemos, los jóvenes menos, pero el que ha tenido cierta memoria, ¿no? Y que vivió de alguna manera aquellos procesos. Claro, entonces tú dices, wow, sí que hemos cambiado, o sea, somos mejor que hace 20 años, pero no estamos todavía cubriendo la expectativa de la generación donde está Enrique. Sí. Pero mira, el país lleva creciendo varios años, 5% en promedio. Yo creo que 2 décadas. No, Mario, lleva como 5%. Casi 60 años. Casi 60 años. Somos el país creciendo de América Latina 5% que más constantemente. Así, en promedio. Porque en promedio, hay años que se te cae y eso, digamos, somos el país de América Latina que más ha crecido en los últimos 50 años. Sí. Y al mismo tiempo, digamos, el aspecto de mejora en la calidad de vida no va a la velocidad que ha ido el crecimiento. Eso es un punto muy importante, sí. Y aquí ya lo dejamos para otro podcast, ¿no? Porque eso nos llevaría entonces a un buen diálogo sobre la calidad del crecimiento. No, sí, y hasta Porque podemos crecer, pero crecemos con baja calidad. Tú puedes crecer a costa de comerte los recursos naturales, destruir la isla, creces agrediendo. Claro, te genera crecimiento el producto, pero el producto no captura toda la información necesaria para tú mejorar la calidad de vida. Que sea un crecimiento sostenible. Así es. Yo creo que hay que poner el apellido sostenible, ¿no? Por supuesto, tiene que ser sostenido. Hemos tenido crecimiento sostenido, pero no necesariamente sostenible. Claro, y ahí implica la calidad del crecimiento. ¿De qué hacemos para que se impute ese crecimiento? Sí. Y ahí entraríamos en temas como, por ejemplo, hasta la misma filosofía que se maneja el Estado como tal y ha estado interviniendo. Por supuesto, esa es la primera discusión, es la filosofía de qué sociedad yo quiero, qué es el Estado, cuál es la visión que tengo del ser humano, cuál es la visión que tengo digamos, de los seres vivos en sentido general, de los seres biológicos y no biológicos. Y tenemos mucho marco de referencia, porque como usted dice, está la Estrategia Nacional de Desarrollo, que ya podemos ver qué pasó. Claro, tenemos una herramienta. Digamos, ok, aquí avanzamos, aquí no tanto, esto está pendiente, hacemos los reajustes que tenemos que hacer, pero seguimos adelante. Y el otro es el entorno de nosotros, que tenemos alrededor de nosotros diferentes situaciones que se han dado que nosotros también podemos medir y ver. Yo solo te diría, y yo creo porque ya el tiempo he visto que nos presiona, te diría que vivimos en una isla con 30 millones de personas que habitan en ella cada año. No la vemos completa, vemos solo una parte. Vemos la parte de República Dominicana, pero
la isla es más que República Dominicana. Tenemos que incluir Haití y tenemos que incluir los visitantes. Y eso nos da 30 millones de personas que presionan los recursos cada año. Sí. Yo creo que eso da una buena reflexión para tu para el próximo podcast. sobre temas del Sí. desarrollo. Bueno, muchas gracias, Guarocuya, Enrique y Mario. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos entonces. Gracias, Bye. Mario. Bye. Gracias, Enrique. Encantadísimo. Un placer. Sí, Gracias. 24 años contigo, un placer. Gracias. Gracias.